Bueno, amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo el tema tipos de líneas en el dibujo técnico. Y vamos a ver los tipos de línea y representados en dibujos que he hecho a lo largo de mi vida como técnico mecánico industrial y actualmente como estudiante de ingeniería mecánica industrial. El primer tipo de línea que debemos de notar en los dibujos es el tipo de la línea llana gruesa o línea continua gruesa, que son o se representan en los dibujos como las aristas visibles y los límites de rosca, también en filetes de soldadura. Miramos aquí en el dibujo, este es un conjunto de piezas. Por ejemplo, esta pieza es una rueda dentada, tenemos un perno, varios pasadores, un conjunto de piezas. Entonces miramos lo siguiente: las líneas continuas gruesas que se dibujan con lápiz HB, 2B, B, con un grosor de medio milímetro, que las miramos en el siguiente dibujo, que son los contornos de la pieza o aristas visibles que se le llaman. El siguiente tipo de línea es la línea continua fina, que se usa para líneas de cota, o sea, también se le llaman líneas de referencia, que son estas líneas que sirven para acotar o decir cuál es la medida de distinta superficie o dimensión. Por ejemplo, esta es una línea fina que se hace con lápiz 2H, 3H, F, y tiene aproximadamente 0.25 milímetros de grosor. Esta línea se le llama línea auxiliar de cota. Líneas de cota son estas. Las auxiliares de cota o líneas de referencia son estas. Miramos que el siguiente dibujo tiene normas antiguas, porque en las normas de ahora esto no se puede hacer. Ahora vamos a ver. El siguiente tipo de línea es la línea de trazos, que en este dibujo no hay líneas de trazos, lo que significa que todas las aristas son visibles y no hay aristas ocultas, porque la línea de trazo se usa para aristas ocultas. Vamos a ver la línea de trazo y punto, o la línea de ejes, como su nombre lo dice, que es para línea de ejes. Como miramos la siguiente, este es el eje del conjunto de piezas, el eje de simetría, que se hace con lápiz HB, no, 2H, 3H, F, y su distancia, su medida es aproximadamente 20 milímetros la línea gruesa y 1 milímetro el punto, y así otro milímetro. Volvemos los 20 milímetros o menos, 15, depende. Ahora vamos a ver la línea a pulso. Por ejemplo, las roturas parciales, como esta es una línea a pulso, que es 0.25 su grosor. Se puede hacer con lápiz F, H2 o H3. Estas son roturas para ver piezas internas o las partes internas de una pieza. Está permitido en el dibujo técnico. Este dibujo o la rueda dentada está a medio corte, lo que significa de que para ver las piezas internas se cortó a la mitad la rueda dentada, y adentro se dibujan, y para saber que se cortó, entonces por eso se dibuja esto que se llama achurado. Son estas líneas inclinados, aquí están a 45 grados, que representan que la pieza fue cortada para representar las partes internas del conjunto. La distancia debe ser equidistante entre cada
cada línea. Esta es una línea fina, continua fina, y su distancia, su dirección nos indican, por ejemplo, que esta es una pieza, esta es otra, porque la dirección de las líneas son otras. O por ejemplo, el material también. Por ejemplo, el material de esta pieza se puede decir que es igual a este. Por ejemplo, el de este chaveta, un seguro. Este seguro se puede decir que es otro material y que es otra pieza. También la línea de ejes o las líneas de punto y raya larga fina se usan para posiciones extremas de las piezas o movimientos que se pueden dar en la pieza en un distinto momento, determinado momento. Por ejemplo, aquí esta es una línea extrema de un movimiento extremo de la pieza. ¿Qué más podemos decir? Pues las flechas de cota se hacen con un lápiz B, B, HB. Los números deben de ser con letra normalizada a una misma medida, o sea, mismo tamaño de los números, letras, símbolos. Ahora vamos a ver el siguiente dibujo. En el siguiente dibujo, que este es un dispositivo para un taladro, miramos aquí sí las líneas de trazo. Estas son líneas de trazo. Y las líneas de trazo significan aristas ocultas, es decir, contornos del conjunto de piezas que no se ven, porque esto es un conjunto de piezas. Esto no se ve y por eso se pone línea de trazos para aristas ocultas. Se puede hacer con lápiz HB y si se tiene la habilidad se puede hacer con un HB2. Este tipo de línea, su grosor está entre y su intensidad está entre una línea gruesa y una línea fina. También en este conjunto de piezas podemos ver aquí la representación de una soldadura que se hace con una línea continua gruesa. Este es un cordón de soldadura y miren aquí, este es un cordón de soldadura. También para cortes por ejemplo, aquí en la siguiente pieza se hizo un corte, como lo sabemos porque está esta línea gruesa de trazo y punto, que su medida debe de ser de por lo menos unos 7 milímetros, 1 milímetro de distancia del punto, con un lápiz B2 o 2B, HB, y representa que en este tornillo o que en esta esta parte del dibujo del conjunto se cortó a medio corte y lo podemos ver en esta otra pieza. No es otra pieza, es decir, otra parte del dibujo, otra vista del dibujo. Aquí se puede decir que es la vista lateral, sería la vista lateral izquierda y esta es la vista principal. También podemos ver que aquí hay movimientos extremos o movimientos que se van a dar en la pieza o que se pueden dar. Está representado con una línea de trazo y punto fina. Estos son movimientos posibles o que se van a dar, movimientos extremos le llaman también. Ya vimos que aquí hay un corte
está con esta línea de trazo y punto corta, así se le llama. También aquí también podemos ver de que hay distintas texturas del material, porque hay distintos achurados según el corte que le dieron. Este achurado es porque está cortado, y aquí en la vista lateral se representa que está cortado el dibujo, se cortó a un corte parcial, es decir, a un medio corte. Por regla general, los tornillos no se cortan. Los tornillos no se deben de cortar cuando se hace el corte de un dibujo, tampoco pasadores, solo si uno quiere se puede hacer. Pero no se hacen porque los tornillos están normalizados según las normas DIN y por eso no se hace. Ahora bien, solo se hacen tornillos especiales. También para representar que un dibujo tiene un corte, vamos a ver este dibujo que acabo de hacer. Las normas cambian, como todos sabemos, las normas cambian. Entonces este dibujo está cortado a medio corte o a un cuarto, un corte de un cuarto. Esta es una especie de brida de un cono. Entonces se representan, este es un corte de un cuarto, se representan con estos rectángulos que se cortó la pieza, o sea, esto fue un corte aquí. Y aquí se representa el dibujo. Se puede representar así, que esto es nuevo para mí, o también así, con una línea continua gruesa. Ve, línea de punto y raya gruesa, que representa el corte de un dibujo. Y aquí este es un cuarto de corte y se puede representar también así. Ahora vamos a ver el siguiente dibujo. Vamos a ver. Este es un conjunto de dibujos que se hacen por suma y resta de distancia, suma y resta de cómo se llama, de radios. Estos dibujos se puede decir de que esta es una brida o elementos metálicos de distintas piezas. Miramos que los contornos están hechos con línea continua gruesa, todos los contornos, y las medidas, que son las líneas auxiliares de cota o las flechas, si le llaman así, están hechas con una línea fina continua. También miramos la línea de ejes, está también hecha con una línea fina. ¿Qué más podemos ver? Aquí hay otra línea de ejes. Esta línea de ejes está en modo de círculo. La verdad, este dibujo no sabía qué pieza era, solo me dijeron dibuje esto y yo lo dibujé. También las líneas de proyección como esta o líneas de procedimiento se hacen con línea fina. Como todos sabemos, cuando se está haciendo un dibujo, primero todo se traza con línea fina, con lápiz F, H2, H3. Y cuando ya se tiene seguro de que está bien el dibujo que hicimos, se remarcan y se empieza por remarcar los radios y unir las distintas aristas. Vamos a ver el siguiente dibujo. El siguiente es un dibujo en corte. Este lo hice en el año 2012. Y si miran, era un examen y pasé. Bueno, vamos a ver el siguiente dibujo. Entonces, como ven, este dibujo está a medio corte. La vista principal está a medio corte.
La vista lateral izquierda está a 1/4. Y la vista superior pues no tiene corte, pero aquí están representados los cortes. Están representados los cortes de la manera antigua. Y también, como les dije, se puede hacer con un cuadrito ahí. ¿Qué más podemos ver en este dibujo? Por ejemplo, este es los círculos. En los círculos se dibujan líneas de ejes. Todos los círculos deben de estar dentro de líneas de ejes. Y para hacer un dibujo, lo primero que se trazan son las líneas de ejes. El profesor que me enseñó a dibujar decía de que cuando Dios hizo el universo, cuando hizo la tierra, lo primero que él hizo fue la línea de ejes. Miramos el siguiente dibujo, que es un puller, o también le llaman extractores de rodamientos o extractores de engranajes. Este también fue un examen. Entonces, miramos en el siguiente dibujo, bueno, está algo sucio, pero miramos en el dibujo de que aquí hay un pasador, y como no se mira el pasador, está en línea de trazos. Ese pasador está en línea de trazos. Aquí están los ejes. Por ejemplo, esta es una barra de la vista superior, y esta es la vista principal. Bueno, entonces podemos ver aquí también, estas son líneas de punto y raya, o líneas de trazo y punto gruesa. No, estas son líneas, líneas finas de punto y raya, porque estas son posiciones extremas de la pieza. ¿Qué más podemos ver en este dibujo? Por ejemplo, este es un tornillo, este de en medio, y las contornos, los filetes de rosca se representan con línea fina, línea continua fina. Vamos a seguir. Por ejemplo, la siguiente es una terraja, el dibujo de una terraja. Miramos, aquí hay un moleteado, y el moleteado se representa con una línea fina, continua fina. También aquí está a medio corte. A medio corte está la vista lateral. A medio corte, o sea que fue cortado aquí. Esta es la línea de ejes. Esta es la vista superior de la terraja. Bueno, esto es un machuelo, es decir, aquí se pone el macho, un maneral de machuelo. Que vamos a ver, ¿qué más miramos? Por ejemplo, este es un corte parcial. En el dibujo técnico está permitido hacer cortes parciales para ver piezas internas de un conjunto. Por ejemplo, aquí miramos, y ahí hay un achurado distinto, porque esta es una pieza, esta es otra. Este es un pasador para que no se mueva este elemento. También miramos aquí que hay una rotura. Esta es una rotura que se hace a mano alzada y es una línea fina. Esta es una especie de tubo, y por eso las roturas en tubo se representan así. ¿Qué más miramos en este dibujo? Pues, como siempre, las líneas de contorno, líneas de ejes. Vamos a ver el siguiente dibujo. Aquí continuamos. Este es como cada pieza del dibujo anterior de la terraja. Está representado